100 años de la creación de los yacimientos petrolíficos fiscales de YPF, que se creó un 3 de junio de 1922. Y bueno, se lleva adelante, ¿no?, un movimiento de recuperación por nuestro petróleo, que la semana pasada en la ciudad de Neuquén realizaron un acto, y bueno, en reclamo, ¿no?, de la importancia de la soberanía de nuestros hidrocarburos y combustibles, que fue, ¿no?, que lo que le llevó al general Mosconi para cambiar esa situación extorsiva que sufríamos de las compañías extranjeras en ese momento histórico, que proveían de carbón y petróleo. Y bueno, eso fue lo que determinó, ¿no?, la creación de YPF. Para que nos cuente qué propone el movimiento por la recuperación de nuestro petróleo, estamos en comunicación con Mario Cambio, que él es integrante del movimiento y también es dirigente del PCR de Neuquén. Buenos días, Mario, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están ustedes? Bien, acá con frío, pero seguramente que en Neuquén hace más frío que en Matanza. Sí, más o menos. Bueno, hoy está un poquito mejor. La semana pasada fue bastante frío, con 4 o 5 grados bajo cero, pero esa ola polar ahora ya está pasando, así que estamos un poquito mejor. Hoy vamos a tener cerca de 18 o 20 grados la máxima, así que estamos mejor. Bueno, desde ese momento, ¿no?, que se creó YPF hasta el día de hoy se libró y se sigue librando una dura lucha por los intereses de nuestro pueblo y los intereses de las corporaciones petroleras. Ustedes, como Movimiento por la Recuperación de Nuestro Petróleo, realizaron un acto la semana pasada en Neuquén. Exactamente, sí, el día viernes 3 de junio, no podía ser de otra manera, que había que fijar una posición, había que celebrar los 100 años del YPF por todo lo que significó, así que hicimos un acto en la puerta de la sede del YPF acá en Neuquén, de la calle Talero, que fue ante la privatización la gerencia de geofísica, de exploración, ¿no?, de YPF de acá de la región. Así que fue un acto muy lindo, muy emotivo, porque estuvieron algunos ex-YPFianos que fueron parte de esa pelea por la defensa del petróleo y contra la privatización de YPF. Y creo que es una cosa importante que vos acabás de decir, que creo que hay que tenerla en cuenta, que efectivamente desde que el día de que Mosconi se juramentó y finalmente creó la YPF Sociedad del Estado, la YPF estatal, desde ese día hasta nuestros días siempre fue una dura lucha entre los intereses del pueblo y de nuestro país y los sectores de las corporaciones petroleras. Eso es una lucha permanente que no descansa y que también la continúa hasta el día de hoy. Eso es muy importante tenerlo en cuenta para también ubicarse en cada momento y en qué situación nos vamos encontrando. Claro. Desde ese punto de vista creo que hicimos lo que había que hacer, el único acto que se hizo acá en Neuquén es este. Después tuvo el acto que todos conocen de los 100 años que se hizo en Tecnópolis, con la presencia del presidente y la vicepresidenta, con las cosas que ya todos estamos comentando, pero incluso se podría hasta decir que todo ese debate que se hizo en el acto de Tecnópolis tiene que ver con esto que hablamos anteriormente, por la pelea por la soberanía y la pelea por hacer que quien se apodera de esa enorme renta que significa la actividad petrolera y gasífera de nuestra provincia, que tiene particular importancia porque acá está Vaca Muerta. Nosotros estamos produciendo al día de hoy el 62% del gas que se produce en Argentina y una parte importantísima del petróleo, y eso va a ir en aumento. Por lo tanto, esta discusión no es una discusión solamente histórica, sino que es una discusión de absoluta actualidad. Totalmente, Mario, y decime, porque
en ese periodo donde hubo un avance de las privatizaciones, también hubo una campaña feroz en contra de todas las empresas estatales, y hoy en día tenemos sectores reaccionarios y de derecha que también van en contra de que el Estado controle, ¿no?, algunas áreas claves para el desarrollo de nuestro país. ¿Nos podrías contar a la audiencia qué significó a partir de 1922 el desarrollo petrolero para la Argentina con una YPF estatal? Bueno, mira, yo te puedo decir lo siguiente, que gran parte del desarrollo de la Patagonia y de las ciudades importantes de ese periodo se desarrollaron con la llegada de YPF, ¿no? Desde ya que el petróleo se descubrió en Comodoro en 1907, en Neuquén sacamos petróleo la primera vez el 29 de octubre de 1918, y la creación de YPF significó la llegada de la conformación de ciudades, de caminos, de escuelas, de hospitales, de lugares para que los trabajadores tuvieran vivienda. Es decir, fue muy importante lo que hizo YPF en el desarrollo en general para el país, pero también particularmente en la Patagonia. Y eso fue clave en muchos años, hasta que con un enorme esfuerzo exploratorio que hizo YPF durante tantos años conseguimos en algún momento el autoabastecimiento energético, que después lo perdimos, después con las privatizaciones lo perdimos y todavía no llegamos a recuperarlo. Todo eso ha sido de enorme importancia, ¿no? Incluso de los pueblos. Si uno mira hoy, por ejemplo, el desarrollo de Vaca Muerta, a diferencia de aquel momento, nosotros tenemos la ciudad de Anielo, que vendría a ser la capital de Vaca Muerta, y bueno, la gente ha tenido que hacer un corte de ruta para que construyan el hospital, un corte de ruta para que llegue el agua, un corte de ruta para que se construya vivienda. Es decir, es absolutamente distinto a cuando llegó la YPF estatal a esos lugares, a lo que hoy es el saqueo que hacen estos monopolios que llegan a estos lugares y lo único que buscan es rentabilidad. Incluso en una provincia como la nuestra, que somos una provincia de pocos habitantes, porque acá hay 750.000 habitantes, nosotros somos, como dicen, la Dubái Argentina, pero en nuestros barrios, muchos barrios no tienen la red de gas, y el otro día, con estos fríos que justamente recién hablábamos, había problemas con el abastecimiento de garrafas para los lugares, los sectores más humildes de la ciudad de Neuquén o de las ciudades del interior. Y entonces ese contraste tiene que ver con una política, la política de desarrollo autónomo que tiene que tener la Argentina para resolver los problemas de abastecimiento energético y los problemas de abastecimiento para que nuestro pueblo viva mejor. Claro. Y eso es lo que está en discusión, Sí, porque en el 2012 se estatizó el 51% de las acciones. Claro. El directorio y la política de la empresa se define, digamos, en Argentina, pero en una situación de mucha disputa con las grandes empresas, ¿no?, que operan acá en Argentina, empresas extranjeras. Yo creo que ese es un punto muy importante el que acabas de tocar, porque sobre esto hubo mucha discusión, sobre si estuvo bien pero más o menos, si estuvo bien y no alcanzó, y algunos dijeron que fue solo una maniobra, pero nosotros entendemos que haber tomado desde ya que esa decisión se tomó porque la situación de 2011-2012 desde el punto de vista energético era inviable. Nosotros la balanza comercial energética se había disparado, había que gastar 11.000 millones de dólares, y la medida que tomó el gobierno, en ese momento estaba Cristina Fernández de Kirchner, fue la expropiación del 51% de las acciones, y por lo tanto pasó a controlar, la Argentina pasó a controlar el directorio de la empresa. Eso desde ya que siguió en disputa, pero eso fue lo que permitió en cierta medida el desarrollo de lo que fue Vaca Muerta, porque no hay que olvidarse que, como siempre sucede,
finalmente fue YPF la que pagó el costo de la curva de aprendizaje que significó hacer toda la experiencia piloto de los pozos de no convencional en nuestra zona. Y que hoy, por eso, nosotros hoy, por ejemplo, en Neuquén está en el récord de producción de los últimos 20 años en petróleo. Estamos en 265.000 barriles diarios cuando en el país se producen 550.000. Y estamos en una producción de gas muy importante que, como ustedes saben, no se puede producir más porque no hay cómo sacarlo. Por eso hace falta hacer el gasoducto que está en tanta discusión que hay en este momento. Claro. Y es decir, que el 51% yo creo que hay que evaluarlo como un paso muy importante en la lucha por la estatización del 100%. En esto desde ya que hay mucho debate en el seno del gobierno, desde ya, pero principalmente con los sectores más concentrados de la economía y de los monopolios que nunca están conformes, siempre quieren más beneficios para ellos y sacar más y llevarse la mayor cantidad de renta. Pero ese ha sido un paso muy importante y creo que es una discusión que hay que saldarla para poder avanzar con muchos sectores que están de acuerdo en avanzar en la soberanía sobre nuestros recursos. Lo del 100% de YPF que nosotros planteamos es una parte de todas estas medidas que hay que tomar. Claro, porque y en este contexto eso solo no alcanza. Y en este contexto tan complejo, ¿no?, de la invasión de Rusia a Ucrania y que el gas se triplicó respecto al precio del 2021, estamos en una situación muy frágil de provisión de energía acá en la Argentina. Bueno, la guerra, vos fíjate qué cosa paradójica que desde ya que puso al mundo al borde de la Tercera Guerra Mundial, la guerra con Ucrania, no sabemos las consecuencias que esto va a traer todavía, pero vos fíjate que nosotros que somos productores de alimentos y productores de energía, nos vemos en problemas, justamente por la dependencia de nuestra economía y de nuestros recursos. Y claro, lo que ha sucedido es que nosotros que somos por haber perdido el autoabastecimiento en su momento y hoy somos importadores de gas, sobre todo en el invierno, nosotros el año pasado el país invirtió $1.000 millones para poder abastecer con gas licuado y traer los barcos metaneros para traer gas licuado a la Argentina. Por esa misma cantidad de gas que hay que importar, este año ese monto va a estar cercano a los 4.500 millones de dólares. Dólares que la Argentina no tiene, porque ese es otro tema que se podría discutir, ¿no? Que nosotros con semejantes exportaciones y nuestra balanza comercial favorable, el Banco Central no tiene dólares, porque algunos se los queda. Y eso muestra la fragilidad no solo de nuestra situación energética, sino de la situación económica que tiene el país. Entonces, acá por eso hay una discusión importante que es que los problemas que nosotros tenemos, que son estructurales, la única manera de resolverlo es avanzando en el camino de soberanía sobre la decisión, en primer lugar, la decisión de nuestras política energética, de política económica, de política monetaria, en los distintos aspectos de la vida de los argentinos. Sobre esa base, creo que vamos a poder resolver las cosas porque la riqueza existe, los recursos humanos y la capacidad científica y tecnológica existe, porque todo el trabajo y la riqueza que se saque de Neuquén lo hacen trabajadores que son argentinos y neuquinos, no vienen de otro planeta. Totalmente. Y sin embargo tenemos esta situación. Entonces, por eso nosotros hicimos el acto con compañeros que han sido baluartes de la lucha contra la privatización, y eso es para marcar un camino de unidad, un camino de acumulación de fuerzas, para poder avanzar en recuperar lo que nos corresponde, para poder
hacer de que nuestro pueblo viva mejor y viva feliz. Y eso creo que lo podemos lograr. En el caso de Neuquén, nosotros somos grandes productores de energía, no solo de petróleo, de gas. Tenemos 6 hidroeléctricas, que el año que viene se vencen las concesiones que hizo Menem, ¿no?, en los años 90, así que estamos peleando para que también eso quede en manos estatales y que podamos resolver un problema básico. Nosotros pagamos la electricidad 3 veces más cara que Gran Buenos Aires o que Buenos Aires, cuando claro, se produce acá. En ¿no? casa de herrero, cuchillo de palo, se puede decir. Cuchillo de palo, tal cual. Y además, toda la política de privatizaciones significó que el desguace de Hidronor en aquel momento hizo de que no se construyera nunca una nueva represa. Claro. Acá se construyeron 6 represas muy importantes, más allá de que hoy tengamos problemas con el agua por la crisis hídrica que sucede, pero bueno, es parte de un mismo esquema y de un mismo discusión de rumbo que tenemos que tener. Claro, ustedes realizaron como movimiento una declaración, ¿no? El Movimiento de Recuperación del Petróleo realizaron una declaración, hay un documento en el cual plantean, ¿no?, la estatización del 100% de YPF. Para la audiencia, digamos, ¿cuál es, qué significaría para el país tener la estatización del 100% de YPF? Bueno, mira, yo te lo puedo decir así. Imaginémonos nosotros qué sería, cuánto estaríamos pagando el combustible hoy en nuestro país si YPF no tuviera la mayoría del mercado de combustible. Porque hoy pagamos la nafta a este precio que es cara porque los salarios del pueblo son bajos, pero comparativamente con los precios internacionales es un combustible que está barato. Por eso en toda la frontera viene incluso a cargar combustible a nuestro país, ¿no? En Paraguay, en Brasil, Uruguay. Es decir, nosotros la idea de si el mercado petrolero de la Argentina, en definitiva, al ser la mitad solamente de YPF, el Estado maneja solamente el 25% del mercado hidrocarburífero. Si nosotros pasaríamos a tener una YPF 100% estatal, pasaríamos a manejar la mitad del mercado petrolero. Por eso digo, es un primer paso, porque acá hay que discutir temas más de fondo, si el problema de las concesiones, porque ¿para qué necesitamos tener concesionarios que sacan el petróleo y disponen de lo que van a hacer? Pero ese 49% privado, por eso nosotros decimos que condiciona y deforma las decisiones que tiene que tener una empresa de bandera. Incluso porque dentro de esos sectores privados muchos son fondos de inversión que son muchos los que nos tienen la soga al cuello con las deudas en otro plano. Entonces no pueden ser parte de nuestra empresa de bandera y a la vez ser acreedores de nuestro país. Eso hay que modificarlo. Y la idea de tener una YPF 100% estatal, desde ya que hay cosas que hay que discutir y mejorar, porque yo escucho muchas veces a los funcionarios de YPF que ponen el rumbo en la extracción y en la exportación, y nosotros tenemos que tener una YPF con el espíritu de Mosconi, que es extraer, producir, poner en origen y industrializar, porque la clave de todo esto es que nosotros pues tenemos que tener más petroquímica, más fertilizantes, más productos elaborados del petróleo que se usa en toda la actividad, que estando en manos nuestras lo podemos hacer, y no con una mirada solamente de que se exporte y se obtengan divisas para tener un poco más de dólares en el Banco Central. Ese no puede ser el objetivo. Claro, y después hay un aspecto muy importante que también tiene que ver con el medio ambiente, teniendo en cuenta que ayer fue el Día Mundial del Medio Ambiente, y también en qué territorio va a afectar. Nosotros, si vos te fijás en el documento, pusimos 2 cosas respecto del tema. Acá hay que avanzar en una transición
energética, a energías más limpias, y eso tiene que ser un aspecto importantísimo de la política de YPF. Tenemos una ventaja porque como nosotros somos, nuestra matriz energética, una gran parte funciona a gas, y ese es un intermedio que tenemos respecto de otros lugares donde usan carbón o petróleo. Ese es un tema importantísimo para poder desarrollar energías limpias. Y por el otro lado, si vos te fijás en el documento, nosotros planteamos que YPF tiene que tener una política para el desarrollo de los pueblos petroleros, tiene que tener un carácter federal, porque nosotros vivimos una provincia petrolera y tenemos problemas graves de abastecimiento, de falta de vivienda, de falta de infraestructura, etcétera, etcétera. Y otra cosa que decimos es que YPF tiene que tener una política que respete a las comunidades indígenas que están sobre los territorios donde se elabora, se extrae petróleo, y que hay que cumplir con la ley que corresponde y ejercer el derecho a consulta que tienen las comunidades para ver qué se hace y cómo se hace la actividad en los territorios donde están esas comunidades. Y bueno, y eso es lo que reivindicamos nosotros el día viernes, y esperemos y seguiremos en esta pelea, que no es fácil, pero que entendemos que es una lucha que se puede ganar, teniendo en cuenta lo que vos dijiste al principio. Desde que se creó YPF, siempre se libró una lucha durísima entre los intereses del pueblo y del país, con las corporaciones que quieren llevarse la rentabilidad y que no les interesa el bienestar o la situación del pueblo argentino y de los pueblos que habitan nuestro país. Muy clara toda la explicación que nos diste, Mario. Es muy importante este movimiento por la recuperación de nuestro petróleo, y como plantean ustedes en el documento, es indispensable recuperar el 100% de YPF para que podamos definitivamente tener plena capacidad de decidir nuestra política hidrocarburífera. Así que muchísimas gracias por la comunicación, Mario. Bueno, muchas gracias a ustedes y buenos días. Buenos días. Bueno, esa fue la comunicación que tuvimos con